Vamos a trabajar la última propiedad que habíamos visto de propiedades de los triángulos y me dice que la medida de un ángulo exterior, ojo, acordémonos cuáles eran los ángulos exteriores. ¿Cuáles eran? Voy a verificar mi gráfico. ¿Cuáles eran los ángulos exteriores? Son aquellos ángulos adyacentes a los ángulos interiores. O en pocas palabras, son aquellos ángulos que están afuera de mi figura, prácticamente. ¿Sí? Los ángulos interiores son aquellos que están dentro de mi figura y los ángulos exteriores son aquellos que están afuera de mi figura. ¿Sí? Las medidas del ángulo exterior es igual a la suma de dos ángulos interiores, no adyacentes. ¿Se acuerdan que eran adyacentes? ¿Se acuerdan que eran adyacentes? Y si no se acuerdan, son no seguidos. Son ángulos o ángulos no seguidos. Listo. Punto aparte. Se debe tener conocimiento. Denme un segundito. Se debe tener conocimiento de la definición del ángulo llano. ¿Cuál es el ángulo llano? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda del ángulo llano? Si no, entre comillas, es aquel ángulo que es igual a 180 grados. Esa es la definición del ángulo llano. Como les decía, la definición del ángulo llano es aquel ángulo que equivale a 180 grados, para lo cual vamos a graficar aquí el ángulo llano. Listo. Entonces, para graficar el ángulo llano hacemos una línea horizontal. Ojo, atención a lo siguiente. El ángulo llano es aquel ángulo que tiene 180 grados. Quiere decir que todo este valor tiene 180 grados. Y esta es la definición del ángulo llano. Listo, copien por favor esa pequeña gráfica. ¿Por qué es necesario conocer la definición del ángulo llano? Voy a hacer otra línea igual acá, para poder explicarles por qué es tan importante esta definición para los ángulos exteriores. Listo, nuevamente la línea. Ahora voy a trazar otra línea para poder explicarles esta definición. Listo. Supongamos que el ángulo de color tomate, vamos a colocar así mismo el ángulo de color tomate, sea igual a 37 grados, solo por poner el ejemplo. Listo. Y me dice, por favor, Alejandro, halle el ángulo que tenemos acá. Listo, yo no conozco este ángulo, por eso le coloco con la letra X un valor que no conozco. Listo, ¿cómo puedo yo hallar ese ángulo? Sabiendo que me dan solo esa información. Escucho ideas. Con un graduador. Ya. Ubicándolo en la línea inferior. Correcto, con un graduador. Pero ¿qué pasa si por A o por B no tenemos graduador? ¿Qué pasa? No puedo saber los grados que tiene. ¿No es cierto? Listo. Aquí es donde se involucra el ángulo llano. ¿Por qué? Pregunta. Este ángulo que está de color azul, ¿cuánto mide? 37 grados. Listo. El ángulo que voy a... Listo, gracias. El ángulo que voy a marcar de azul, ¿cuánto vale? 180 grados. Correcto, 180 grados.
Ahora, lo siguiente. Todo este espacio mide 180 grados y este espacio que está de verde mide 37. Lo que yo quiero hallar es que el espacio que falta y que voy a colocar de naranja, perdón, de rosado. Este espacio, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo hallar ese espacio? Fácil. Anoto. El espacio en azul, ¿cuánto vale? 180, 180 grados. 180 grados. El espacio en tomate, ¿cuánto vale? Tiene que hacer una resta. 27 grados. Gracias, por ahí dijeron, tiene que ser una resta. Menos 37 grados. ¿Cuánto me queda 180 menos 37 grados, por favor? ¿180 menos 37? ¿180 menos 37? ¿Cuánto me queda? 143. 143. Listo, 140. 146. Gracias, 143 grados. Quiere decir que el valor en rosado, ¿cuánto ha sido? 143 grados. Listo, y ya tengo el valor de los dos ángulos. Voy a borrar nuevamente. Quiere decir que si yo elimino estos dos, ahora, ¿cuánto ha sido el valor del valor del ángulo en rojo? Ha sido 143 grados. 143 grados. 143 más 37, ¿cuánto tiene que darme? 180 grados. 180, la definición del ángulo llano, el de color azul que acabo de hacer en este momento. Y tengo listo el ejercicio. ¿Está claro, por favor? Sí, profe. Hallar los ángulos exteriores de la siguiente figura. Y como ustedes pueden ver, me están dando los ángulos interiores que corresponden a 70, a 80 y a 30. Siempre que se tenga este tipo de ejercicios, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que trazar líneas en cada uno de los ángulos para formar el ángulo llano. Listo, como estamos colocando en este momento. Sería aquí. Y empezamos a trabajar. Voy a colocar aquí ángulo 1. Vamos a hacer un cuadrito. Vamos a colocar aquí ángulo 1. Listo. Pregunta. ¿Este espacio cuánto mide? De un sitio lo voy a colocar como marca. 80 grados. ¿Este espacio cuánto mide? 80, gracias. ¿Este espacio cuánto tiene que medir? 80. 80. No, ojo, todo este espacio ¿cuánto mide? 180. 180. Entonces, por consiguiente, este espacio que voy a colocar en verde, ¿cuánto tiene que medir? ¿Qué sería? Ángulo 1 va a ser igual a los 180 grados que tiene el ángulo llano menos los 80 que me dan como información. Esto es igual, 180 menos 80 me queda 100 grados. 100 grados. Listo, tengo el borde del ángulo 1. Debo trabajar lo mismo con el siguiente ángulo. Si mismo trazamos una línea, un segundito, trazamos una línea para formar el ángulo llano. Listo, y hacemos el mismo análisis. Pregunta, ¿este espacio cuánto mide? 70 grados. 70. Gracias. Por tal razón, ¿este espacio cuánto tiene que medir? 180. 180. Sería ángulo 2. Va a ser igual a 180 grados menos los 70 grados que me dan como información. Quiere decir que el ángulo 2, ¿cuánto equivale? 110. 110 grados. 110 grados. Y lo mismo trabajo en el valor del ángulo 3. Asimismo, trazamos una línea. Listo. Pregunta, ¿este espacio cuánto mide? 30 grados. 30 grados. 30 grados. Este espacio, el que voy a marcar, ¿cuánto mide? Ojo, recuerden, el ángulo llano. ¿Cuánto mide el ángulo llano? 180 grados. 180. Grados, gracias. Entonces, por definición, sería el ángulo 3 va a ser igual. ¿Cómo sería? Háganme acuerdo. Ya me olvidé. 180 180 grados es menos igual a 30 grados. 150. Gracias. 180 grados menos 30 grados quiere decir que este es igual a 150 grados. Listo. Pero, profe, ¿por qué no le cogió la línea que tiene aquí cerquita, no es cierto? ¿Por qué no le cogió esta línea
y le cogió la de abajo. Porque fíjense cómo está la dirección de la línea. Miren, es con esta línea. Porque hacer así con la otra línea hubiéramos hecho en este sentido. Ahí sería el ángulo llano. Entonces siempre con la línea de referencia que tenemos. En este caso el ángulo que tenemos acá. Y listo, yo tengo aquí ya mis tres ángulos. El ángulo 1 que equivale, ojo, recuerden que todos son ángulos exteriores. El ángulo 1 que equivale a 110 grados. El ángulo 2 que equivale a 100, perdón, el ángulo 1 a 100 grados. El ángulo 2 a 110 grados. Y el ángulo 3 a 150 grados. Haciendo referencia a que son ángulos exteriores. Listo. Pregunta. Voy a también aquí a comprobar si se cumple el ángulo, la propiedad 1. La propiedad 1 me decía que sumar todos los ángulos, ¿cuánto tiene que darme como respuesta? Esto es igual a ¿cuánto? 180. A 180 grados. 180 grados. Listo. Sumar todos los ángulos tiene que ser igual a 180 grados. Ojo, ángulos interiores. Coloquemos esta parte. Ángulos internos o ángulos interiores. ¿Cuánto vale el primer ángulo interno, por favor? 80. 80 grados. Más otro ángulo interno, por favor. 70 grados. 70 grados. Otro ángulo interno, por favor. 30 grados. 30. ¿Cuánto me queda sumando? Este tiene que ser igual a 180. ¿Cuánto me queda sumando 80 más 180. 180. 180 grados? Este es igual a 180 grados. Quiere decir que también cumple la propiedad número 1. Solo por poner el ejemplo, vamos a seguir viendo las propiedades. Vamos a ver una propiedad más. Acuérdense de la propiedad. A mayor ángulo, mayor lado opuesto. ¿Cuál es el mayor ángulo? 80. 80. Listo, sería el ángulo que está aquí, ¿no es cierto? Este sería el mayor, voy a poner aquí, ángulo mayor. Por tal razón, ¿cuál sería el mayor lado? El espacio, en el espacio en el cuadrado, el espacio en el triángulo o el espacio en el círculo. ¿Cuál sería? Recuerden que la definición me dice que a mayor ángulo, mayor lado opuesto. Al lado del triángulo. ¿Cuál es el valor del cuadrado, del triángulo o del círculo? El cuadrado. El Correcto, cuadrado. gracias. El cuadrado. Listo. Pregunta, perdón, otra parte también me decía, a menor lado, menor ángulo opuesto. ¿Cuál es el menor ángulo? 30 grados. 30 grados. 30 grados. Vale, déjame un segundito, voy a colocar aquí. Mayor lado. Listo. Mayor lado. Y aquí vamos a colocar mayor ángulo. Y vamos a colocar aquí mayor ángulo. Listo. ¿Cuál es el menor ángulo? 30 grados, ¿cierto? Aquí tengo el menor ángulo. Voy a colocar aquí menor ángulo. ¿Qué me dice la definición? A menor ángulo, menor lado opuesto. ¿Cuál sería el menor lado? El que tengo aquí. 30. Listo, ya tengo el ángulo. ¿Cuál sería el menor lado opuesto? ¿El círculo o el cuadrado? El círculo. Cuadrado. Menor lado opuesto. Ojo, menor lado opuesto. El círculo no puede ser. Por tal razón me queda el Cuadrado. cuadrado. Y aquí sería el menor. Listen, ¿y por qué el círculo no puede ser? Porque se supone que el círculo está acá. Y usted está ubicada en este punto, Yamilet. ¿Cuál es el lado opuesto? Usted me dice que este lado es el opuesto. No, ese es el que está al lado suyo. Y el lado opuesto siempre es el que está al frente. Por esa razón, el que está acá abajo. Siempre. Listo. Por esa razón aquí tendría yo el menor lado. Y listo. ¿Está claro, por favor? Aquí Sí. hemos trabajado ya un poquito de todas las propiedades para poder hacer ejercicios la próxima clase. ¿Listo, chicos? Copien, por favor, el ejemplo. ¿Y se puede hacer un poquito más abajo? Sí. Ya denme un segundito nada más. Voy a dejar de compartir pantalla y compartir otra vez para que se borre. Listo. Voy a colocar la gráfica.
Y listo, chicos. Ahí sí ya puede estar toda la gráfica trabajada para que puedan observarla. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengas, me la hacen nomás saber, por favor. Tarea: estudiar muy bien las 4 propiedades de los triángulos. ¿Sí? Y con eso estamos listos para la próxima clase. Ahí se dedicaron a hacer exclusivamente ejercicios. Recuerden, chicos, tomo lista, dicen presente y les digo que salgan. Caso contrario, no. No puedo ver a Red, no puedo ver a Mateo. ¿Qué estamos? Sería. Ah. ¿Listo? ¿Me tienen a la lista, por favor? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Alguna pregunta?